Hola colegas, ya sabéis lo difícil y aburrido que puede llegar a ser hacer tejados para nuestros edificios. Eso de andar cortando tejitas de goma eva, de cartón o incluso con las plantillas para cortar espuma, sea como sea, es algo bastante lento. Así que uno de los primeros moldes que diseñé fue este enorme tejado de tejitas irregulares de un estilo medieval. Es muy grande, es inacabable. Una herramienta muy útil para poder disponer de una pieza muy grande y adaptarla allí donde lo necesitemos. En este caso no es un sistema de moldes cerrado en el que cada pieza de techo se relaciona directamente con la pieza inferior del edificio. Y eso puede ser una ventaja enorme. Y aquí tenemos una pieza lista para desmoldar. Está fraguada, la desmoldamos. Mira qué chulada, ha quedado perfecta, sin burbujas. Mide 9,5 pulgadas o unos 24 centímetros. Para este edificio he cortado y adaptado mi pieza original allá donde me hiciese falta. Para algunas estancias grandes uso una pieza completa. Y aquí vemos una guardilla. Nuestras piezas forman una especie de cajita. Vamos a preparar la caída del techo de una guardilla. Para eso voy a utilizar nuestro tejado ya formado. Marco con un lápiz por dónde va a ir el corte de nuestra pieza. Una línea recta me ayudará a guiar mejor el corte. Esta sierra no tiene recorrido suficiente, así que eliminaré este trocito sobrante. Con una sierra más larga quizás este pequeño inconveniente no lo tendríamos, pero esta es una medida bastante común y podremos encontrar recambios de seguetas muy fácilmente. Un cortecito más y listo. Ahora tengo espacio para hacer el corte que necesito. Haciendo un poco de fuerza, ¡voilá! Ya tenemos la pieza limpia y lista para lijar. Con la ayuda de nuestro molde para pueblos medievales, un molde lleno de pequeños bits para decorar nuestros pueblos, pero sobre todo las piezas para hacer casitas. Del mismo modo, extraemos el triangulito de la pieza frontal para hacer nuestros tejados. Con un poco de pegamento caliente mantengo fijas las piezas hasta que seca la cola de carpintero. Esos huecos los cubriremos. Podemos usar resina acrílica o escayola, o también es compatible con estos materiales la masilla tapagrietas. Y aquí podemos ver todos esos huecos cubiertos de material, ya listo para pintar. Bueno, y aquí un pequeño ejemplo de un granero al cual le he añadido una franja de tejado, añadiendo pues un poco más a la medida que ofrece nuestro molde. No sé si se puede apreciar bien el blanco, a la cámara le cuesta enfocarlo bien. Lo que sí que seguramente habéis visto es que las piezas de ese edificio parecen mojadas o están húmedas y brillan muchísimo. Suelo recomendar un truco que es aplicar resina de poliuretano a materiales que son porosos, como puede ser la escayola o la resina acrílica. Un material poroso y seco va a absorber muchísimo líquido, entonces cuando aplicamos la resina de poliuretano a modo de barniz, no puede hacer otra cosa que endurecerlo y endurecerlo muchísimo. No es un proceso difícil, algo que hacéis con maestría, como también cortar, modificar y generar nuevos edificios, como es el caso de David Navarro, desde Barcelona, un auténtico maestro en el uso de moldes, materiales, imaginación, una maravilla. En su primer proyecto hizo un diorama extraordinario para Warhammer 40.000. Este aún no ha terminado, pero nos sirve para ejemplificar cómo funcionan los moldes de tejado y bueno, todos los moldes. Gracias, David. Desde Alemania, Sebastian Frank nos muestra su proyecto para recrear el pueblo de Santa Claus. Corta, pega, une y hace montones de edificios diferentes. Muy bonito, precioso proyecto. Gracias por compartir, Sebastián. Bueno, algunos de vosotros decidís hacer toda la mesa completa con resina de poliuretano y es por eso que tengo moldecitos más delgados para ofrecer piezas óptimas para ese tipo de materiales. La diferencia entre los moldes es notable, no solo en el tamaño, sino en el grosor. Cada molde nos ofrece una pieza con un grosor óptimo para el material al que va dirigido. Aquí voy a trabajar la resina de poliuretano, un material muy parecido al plástico. Con una cuchilla marcaré bien la zona. Normalmente con la cuchilla podremos dividir o cortar la mayoría de las piezas. Si se resiste un poco podemos usar una herramienta eléctrica. Recomiendo usar una mascarilla también para protegernos del polvo que levanta. Marco un poco los bordes.
Y en la zona trasera con la cuchilla hago un corte. Ya está marcado, ahora con un poquito de fuerza la rompemos. Vaya, ha quedado un piquito, podríamos volverlo a pegar en la pieza o eliminarlo con artillería pesada. Cuando tengo muchas empiezo a construir. Suelo usar cianocrilato con bicarbonato para cubrir las grietas. La pistola caliente puede ayudarnos a dar más cuerpo a la unión. Y el interior lo podemos texturizar con arena, cola y agua. Y añade algo más de resistencia al conjunto. Y bueno, ya sabéis, el material a usar dependerá de vuestras necesidades. En este vídeo hemos visto un montón de edificios. Supongo que será porque no hay tejados sin edificio abajo. Han sido muy buenos los ejemplos de David Navarro, de Sebastián Frank, pero son muchísimos más. Muchos de vuestros proyectos se merecen un vídeo completo y por supuesto haré alguno. Y esto ha sido todo. Ha sido un placer hacer esta mesa y muchas otras sin cortar ninguna teja, sin pasar por ese aburrido proceso y enfocarme en cosas dinámicas y divertidas. Echadle un vistazo a la descripción del vídeo, seguidme en redes y un saludo a todos. Muchísimas gracias por estar ahí.